Nuestra revista Reflexión y Liberación, junto a personalidades de la cultura y de los derechos humanos, cumple con mucho gusto una solicitud que hace varios días nos han pedido, referida a la situación que afecta a nuestros queridísimos amigos y compañeros, padre José Aldunate, padre Mariano Puga y padre Felipe Berríos. La verdad es que no hubiéramos nunca querido convocar a esta conferencia de prensa, pero la situación eclesial y el impacto nacional que ha causado, sean acusaciones, sean llamadas de atención, lo que sea que hoy día efectivamente está en Roma, no desmentido por nadie, prácticamente nos parte el alma, porque son 3 compañeros nuestros que han gastado su vida por el Evangelio, por las causas populares, por la justicia social y por la teología de la liberación. Hemos querido hacer un acto sencillo, en la cual, sin estridencias y sin descalificaciones, compartir con ustedes una carta a nuestro hermano Papa Francisco, también jesuita, y por conductos directos hacia Santa Marta, donde reside Papa Francisco, haremos llegar esta carta que hay adhesión de estas personas que son importantes en la vida nacional de Chile, pero ya tenemos alrededor de 2.000 personas que también adhieren a esta carta al Papa. Finalmente, un especial saludo de estos 3 sacerdotes, aunque ellos están por dar vuelta a la página de esto. Nosotros como laicos pensamos que la Arquidiócesis de Santiago atraviesa por una situación anómala. No es posible el secretismo en el cual hemos estado insertos, y no es posible esta desconfianza que ocurre entre el pastor y la grey. Eso no lo quiere el Papa Francisco. Y eso no está estipulado en el Evangelio. Muy especialmente saludamos a 2 queridos sacerdotes que nos acompañan, el padre Agustín Cabré y el padre Alejandro Fabres. Ahora se da inicio a la conferencia de prensa y a la lectura de la carta al Papa Francisco. Donde se congrega la cultura es un símbolo importante, porque en este lugar también se abraza la fe con la sociedad a través de la cultura. Lo que ha compartido hoy día Jaime es que esta es una iniciativa de laicos. Somos todos laicos, fieles cristianos de la Iglesia, y por eso nos acompañan hoy día personas que son significativas en el ámbito de la cultura, en el ámbito del derecho, en el ámbito de los derechos humanos. Y también entonces eso significa que la Iglesia está presente en esta diversidad de medios. Hoy queremos agradecer entonces a los medios que nos acompañan para difundir esta carta que está dirigida al Santo Padre y que justamente, como decía Jaime Escobar, refleja una crisis importante que afecta hoy día a la Iglesia chilena y en particular al Arzobispado de Santiago. A continuación comienzo entonces a dar lectura de la carta dirigida al Papa Francisco. Un momentito, para los periodistas que consultaban, encabezan la testera nuestra querida amiga Fabiola Letelier, abogada de Derechos Humanos, el abogado de Derechos Humanos, don Andrés Elwin Azócar, Mónica Echeverría, actriz dramaturga, nuestra queridísima Delfina Guzmán, actriz, don Claudio Di Girolamo, destacadísimo hombre de la cultura en Chile, y Roberto Celedón, destacado abogado de derechos humanos. La lectura va a ser secuencial, hay 10 puntos importantes que contienen y los va a leer cada uno de nuestros panelistas. Carta abierta al Papa Francisco ante hechos recientes que desconciertan al pueblo de Dios en Chile. Querido hermano Papa Francisco, junto con agradecer la esperanza que usted ha traído de vuelta a la Iglesia Universal, un grupo de cristianos estimamos conveniente ejercer nuestra corresponsabilidad laical y solicitar respetuosamente su atención a un hecho que ha conmocionado a la opinión pública de nuestro país: la acusación, desmentidos, aclaraciones y retractaciones de altos dignatarios de la Iglesia que han producido desconcierto, confusión y división en el pueblo de Dios, derivado de una investigación canónica contra 3 insignes sacerdotes. La prensa ha informado de una investigación canónica, motivada por opiniones públicas personales que expresan apoyo a reformas que se discuten en el Congreso Nacional, acogida a marginados por su condición
atención a mujeres que sucumben dramáticamente abortando un hijo en gestación y acompañamiento en el discernimiento moral. Sin inmiscuirnos en cuestiones canónicas, vemos que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino el síntoma de una grave crisis que vive nuestra iglesia chilena en general y la iglesia de Santiago en particular. Por eso, consideramos necesario compartir una mirada objetiva de la situación de nuestra iglesia, ofreciendo de paso un testimonio de vida sacerdotal de los hermanos cuestionados. Fabiola. Los privilegiados del Evangelio. Los sacerdotes involucrados, padres José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos, se han ganado el cariño y respeto de la mayoría de los chilenos. Ellos son el rostro comprometido y acogedor de una iglesia cercana a los pobres y perseguidos. Ellos son referentes morales y personas creíbles por su coherencia evangélica, cautivando a multitud de niños, jóvenes y adultos sin distinción de clase, credo ni ideología. He sabido que la voz de estos sacerdotes incomoda entre ellos a algunos obispos y a grupos privilegiados a la iglesia que ejercen poder. Don Andrés. Deseo escuchar a todos y no solo a algunos que le acarician los oídos. Eje 31. La opinión pública ha sido testigo, con no poca perplejidad, de un pudoroso conflicto entre el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Esati, y el nuncio apostólico, Monseñor Ivo Escapolo. Mientras el cardenal desconoce responsabilidad y endosa culpas a la nunciatura, Monseñor Escapolo actúa con prudente sigilo. Entre los antecedentes objetivos disponibles hay constancia de la investigación canónica, así como de la difusión de los hechos en una reunión del clero de Santiago presidido por el cardenal arzobispo. Se instala así la duda, la intriga y la desconfianza, invadiendo el alma del pueblo de Dios que, confundido, contempla el cuerpo místico de Cristo herido. La gloriosa libertad de los hijos de Dios. Con estos hechos se impone la censura a la libertad de opinión y se revela un rasgo de la Iglesia preconciliar, jerárquica y piramidal. Queda también en evidencia el indebido respeto por la conciencia ajena. Como un hecho persistente, vemos en la Iglesia de Santiago un nocivo ambiente de desconfianza y de miedo que inhibe la libertad de los hijos de Dios, afectando particularmente al clero y a la vida religiosa. Ello es consecuencia de un estilo de liderazgo autoritario, de un estilo de público conocimiento. Hace un par de meses, en reunión con sus vicarios del arzobispado, consultó: ¿es verdad que me ven como alguien autoritario? Los vicarios se miraron y negaron el hecho porque asumen que su estilo ejecutivo que imprime en su gestión es parte de su personalidad. En el diario La Segunda apareció esto. El dinero debe servir y no gobernar. Eje 58. ¿Se escucha? En la Iglesia chilena
Vemos opacidad económica que afecta su imagen pública. Los fieles tenemos derecho a conocer con transparencia las fuentes de financiamiento y los gastos de nuestra Iglesia, así como la administración de su patrimonio y los vínculos comerciales con algunos grupos económicos. Nuestra Iglesia necesita liberarse del apego al poder del dinero que inhibe la libertad evangélica de los pastores. A modo de ejemplo está la demanda judicial de una familia contra el Arzobispado de Santiago por $200 millones por la supuesta apropiación indebida de parte de la propiedad de la filial de Soprole, Sociedad Procesadora de Leche del Sur, Sociedad Anónima. El Mostrador, 21 de noviembre del 2013. No a la mundanidad espiritual. Evangelii Gaudium 97. Vemos con preocupación que un emblemático edificio institucional inaugurado en diciembre de 2013 en el campus San Andrés de la Pontificia Universidad Católica de la Santísima Concepción lleve el nombre de Monseñor Ricardo Ezzati Andrello y haya sido inaugurado por él mismo. Cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. Evangelii Gaudium 115. Vemos que no se respeta la autonomía del Estado, como cuando el arzobispo de Santiago hacía lobby privado ante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera para persuadir que el Estado de Chile no ratifique la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia, adoptada por la 43ª Asamblea de la OEA. Eso dañó la imagen eclesial, exponiéndola a un severo escrutinio social y político. De Clinic, 16 de octubre del 2013. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador. Vemos falta de prudencia pastoral cuando el arzobispo de Santiago ha protagonizado una persistente y reñida confrontación pública en la discusión de la reforma educacional, donde la Iglesia aparece defendiendo privilegios y mecanismos de segregación que no son compartidos por todo el pueblo de Dios. Muchos ven en ello la defensa de privilegios más que servicio al bien común. En los denominados temas valóricos, la falta de serenidad y un estilo confrontacional impiden que la riqueza magisterial de la Iglesia ilumine el diálogo social, consiguiendo tensionar la vida cívica del país. El Mercurio, 19 de enero, 22 de mayo y 27 de julio del 2014. La homilía es la piedra de toque para evaluar cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. Vemos cómo se deteriora la autoridad del Arzobispado de Santiago. Prueba de ello es que al convocar a un gran propósito nacional en la homilía del Te Deum, realizado en el Templo Catedral de la Iglesia de Santiago el 18 de septiembre del 14, no tuvo respuesta pública. Ante el silencio, insistió publicando una carta en el Mercurio del 28 de septiembre, la que nuevamente no encontró acogida. Don Andrés. La Iglesia Católica es una institución creíble ante la opinión pública.
65. Vemos con tristeza una pérdida de credibilidad de nuestra Iglesia, ratificada en una persistente caída de este atributo en encuestas de opinión pública. Nos duele que solo un 30% de los chilenos concedan credibilidad a la Iglesia Católica. Ello significa que la mitad de los católicos no confía en su propia Iglesia. Encuesta CEP, julio 2014. Defina, por favor. La dulce y confortadora alegría de evangelizar, eje 9. Nuestra iglesia chilena sufre y su imagen es desacreditada, mientras el pueblo de Dios resiente la crisis y aparece como ovejas sin pastor. Mucho bien hace nuestra iglesia, pero su tarea esencial se ve dificultada porque sin credibilidad no es posible anunciar la confortadora alegría del Evangelio. Querido Papa Francisco, para encontrar causas de solución y por el bien superior de nuestra Iglesia, queremos solicitar respetuosa y responsablemente que tenga bien considerar la venida de una visita apostólica al Arzobispado de Santiago para evaluar objetivamente la delicada situación descrita. En este atrevimiento de escribirle una carta abierta nos mueve un entrañable amor a nuestra Iglesia y nos ha convencido aquello, abre de comillas, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, dadle vosotros de comer. Cierre de comillas, Evangelii Gaudium 49. Con afecto filial, lleno de esperanza y con el compromiso de nuestra perseverante oración por usted y por el bien de nuestra Iglesia, le saludan afectuosamente 106 chilenos que firman y adhieren a esta carta.